Sense especializada en estas cuestiones vinculadas con la discapacidad y que, por supuesto, nos va a poner en contexto sobre este tema. Gaby, estoy contigo. Nosotros estamos con Valeria Melacrino, que es abogada especializada en discapacidad. De hecho, en el Colegio de Abogados de la provincia ayudó a crear lo que es la sala de discapacidad y que tiene vasta experiencia en lo que son amparos en situaciones de discapacidad donde no se cumple la ley. Y en este caso, lo que trascendió ayer es que, además de todo el camino que vos comentabas, hay un fallo judicial que ordena al gobierno implementar la ley de emergencia en discapacidad. Lo que se ha pedido el día de ayer, la abogada Marta Lastra, que está muy vinculada con Natalia de la Sota, presentó un escrito en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana para denunciar que se está incumpliendo el fallo judicial. Por eso vinimos a hablar con Valeria para que nos cuente cómo están haciendo los abogados especialistas en discapacidad con situaciones puntuales de discapacidad al no cumplirse con esta ley de emergencia en discapacidad. Valeria, gracias por recibirnos. Hola Gaby, buen día Pablo, bueno, gracias por la invitación a participar en su programa. Bueno, la situación está en este momento, efectivamente, como vos bien dijiste, hay una sentencia del mes de diciembre del Juzgado de Campana, dependiendo de Justicia Federal de San Martín, que si bien ha sido apelado, o sea, quiere decir que no hay una sentencia firme todavía, ¿sí? A las apelaciones se le puede conceder lo que se llama efecto devolutivo o suspensivo. En este caso es devolutivo, con lo cual no suspendería la aplicación de la ley. Y en virtud de eso, a partir del primer día de enero, digamos, del último día hábil de diciembre y hasta febrero, a nivel judicial existe lo que se llama la feria judicial. En esta instancia, lo que corresponde hacer cuando hay una sentencia que debe ser cumplida o una medida cautelar que debe ser cumplida, en primer lugar es pedir la habilitación de feria, cuando por motivos extraordinarios y urgentes la justicia entiende que debe habilitarse para que los profesionales puedan llevar adelante las causas. Esto ha sucedido en este expediente, ¿sí? Y bueno, puntualmente con respecto al tema de una sentencia, cuando hay un incumplimiento, como en este caso, lo que corresponde, digamos, son aplicar las herramientas, ¿no?, que la justicia nos otorga. En este caso, en primer lugar, la habilitación de feria, la intimación de cumplimiento, y en esa intimación de cumplimiento, vencido el plazo que se otorgue, existen diversos recursos. Uno de ellos era, como se había mencionado en su momento, la aplicación de astraintes, que es una multa económica por días de retraso en el cumplimiento. Al ser la sentencia una orden judicial, también existe la posibilidad, nuestro Código Penal de la Nación en este caso lo establece, de hacer una denuncia penal por incumplimiento, o sea, que se giren esas actuaciones a la justicia penal, que tome intervención la Fiscalía de turno y que se impute a las personas responsables, que son quienes deben cumplir con la sentencia, en este caso Estado Nacional, bueno, y los demandados, al efectivo cumplimiento. Son herramientas que nos otorgan, digamos, como para poder avanzar en que efectivamente se cumpla una sentencia. Pero en este caso, vos decías, bueno, es una demanda, digamos, una multa al Estado Nacional, y el Estado Nacional, ponele, ¿quién serían las autoridades en este momento? Sí, ya desde el Estado se avanzó en desarticular el ANDIS, por ejemplo, que es la agencia en discapacidad tan cuestionada después de hechos que todavía están en evaluación, en investigación en la justicia, pero creo que el responsable directo ahora es Mario Lugones, que es el ministro de Salud. Claro, la demanda, este amparo, que terminó siendo colectivo, fue entablado en contra del Estado Nacional y el Ministerio de Salud, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando por decreto, si bien se promulga la ley, se suspende su aplicación en ese artículo 2 del decreto, lo que se planteaba básicamente era que no estaban previstas las partidas presupuestarias para poder hacer frente a esta erogación, entre comillas, que significaría poner en marcha esta ley de emergencia de discapacidad. El tema es que el jefe de gabinete de ministros es el que tiene en su potestad, digamos, hacer estas flexibilizaciones o estas modificaciones de lo que son los presupuestos y efectivamente cumplimentar. Entonces, cuando hablamos de personas responsables dentro de lo que es el incumplimiento de esta sentencia, va más allá, porque en este caso Adorni, que está como jefe de gabinete de ministros, es también responsable. Por eso también se ha leído por ahí que las multas, estas astraintes, se podrían imponer también a Manuel Adorni. Bueno, es como te digo, es en la parte demandada tenemos diversos actores y la justicia debería avanzar en paralelo con la misma intimación o con la misma sanción que se imponga a todos y cada uno de ellos.
Y en casos prácticos, en lo que está pasando en el día de hoy, ¿qué hacen los abogados para llevar a cabo amparos más allá de la feria, para el cumplimiento? Porque mucha gente se ha quedado sin ningún tipo de derogación, sin, tienen que hacer todas gestiones para aprobar el certificado de discapacidad, han tenido 1000 inconvenientes. Bueno, ¿en qué situación se encuentra esto? Y lamentablemente la salud viene judicializada hace muchos años. El panorama actual no nos beneficia, no beneficia al colectivo de las personas con discapacidad, que incluye no solamente a la persona con discapacidad, a su familia, sino también a los prestadores que brindan servicio, y que es insostenible, porque realmente la falta de actualización en los nomencladores y todo conlleva a una manipulación y un detrimento que termina recayendo sobre la persona con discapacidad si es más grande el entorno que abarca. Hoy por hoy las mismas herramientas que se van a aplicar en este amparo colectivo son las que tenemos todos los abogados que nos dedicamos a las acciones judiciales de amparo. En muchos casos, sin ir muy lejos y sin ser estas situaciones, digamos, tan colectivas, en amparos particulares hemos tenido que solicitar las copias certificadas para la denuncia penal. A mí me ha tocado particularmente hacerlo en contra del PAMI y diversas agentes de salud, para no entrar en detalle porque son muchos. El incumplimiento, lamentablemente, es común, o sea, la acción de amparo es rápida, es expedita, brinda respuestas, ¿sí? Pero hay veces que tenemos situaciones en donde, teniendo una sentencia judicial, ¿sí?, que puede estar apelada, lo cual implica que no tiene firmeza, pero que tiene que tener cumplimiento por el tipo de efecto que se le concede, lo mismo tenemos que instar la ejecución. Hay veces, y esto es horrible, pero veces que lamentablemente juegan a estirar el tiempo porque quizás en una de esas se eximen de tener que cumplir en algún momento si la cuestión es muy urgente. Paulo, te estamos escuchando. Bien, Valeria, ¿cómo estás? Buen día, gracias por estos minutos, un gusto poder saludarte y compartir contigo. Escuchándote atentamente y con la preocupación, digo que aquí quien incumple es el Estado, digo, porque a veces uno por allí dice, bueno, está incumpliendo un privado, está incumpliendo algún organismo X, pero acá está incumpliendo el Estado, que es el que se arroga la elaboración de las leyes a través de los representantes, en diputados y senadores, y que es quien debería dar el ejemplo de cumplimiento. Digo, esto es el primer dato. Y lo segundo es que, y esto lo digo a título personal, no me extraña absolutamente nada el incumplimiento, porque desde un primer momento estaba claro que no le interesaba la ley de emergencia en discapacidad y que iba a hacer todo en cuanto esté a su alcance para no cumplirla, ¿no? Correcto, Pablo, sí, es como vos decís. Lamentablemente quien debería protegernos es quien está incumpliendo, claro, en este caso. Pero bueno, para eso tenemos nuestro sistema de gobierno representativo, republicano y federal, que es lo que hace que podamos hoy en día accionar de esta manera. Nuestro país ha adquirido, en realidad a través del 75 y inciso 22, ha reconocido, ¿sí?, a tratados internacionales la jerarquía constitucional, y el Estado nuestro está obligado a cumplir con esos compromisos que asumió. Además, todo el colectivo de las personas con discapacidad generalmente reúne un doble paraguas de protección específico, porque a veces tenemos niños con discapacidad que tienen no solamente la protección a través de lo que es toda la normativa de discapacidad, sino también por ser niños, en cuanto a la Convención del Niño y Adolescente. Claro. Entonces tenemos, bueno, personas mayores, mujeres, tenemos, digamos, un colectivo muy específico. Aquí están las herramientas, están dadas, lamentablemente es como que uno pierde la esperanza, ¿no? Es un poco desesperanzador, como cuando quien te tiene que cuidar no te cuida, y encima no solo no te cuida, sino que cercena tus derechos. Pero bueno, las herramientas están dadas y yo confío en la justicia, confío en que esto va a salir adelante. Simplemente tener en cuenta que este amparo colectivo está instado por quienes lo han presentado, es un colega que tiene sus hijos con discapacidad y que lo viene instando y que no lo deja quieto, por decirlo de alguna manera, además de todas las asociaciones y de todos los particulares que han adherido al mismo. Entonces, bueno, esperemos que esto rinda sus frutos en cuanto a que efectivamente se logre el cumplimiento. Está muy clara la sentencia en donde establece por qué es inconstitucional ese artículo 2 del decreto. Fue muy claro el juzgador al exponer los motivos y entiendo que esto se va a replicar en el caso de la Cámara, en el caso de la apelación. Y bueno, si se recurriera a instancias superiores. Valeria, ¿entendés que solo se trata de una cuestión de plata? Que el gobierno dice, usted me impone una ley, pero no me dice dónde tengo que sacar los recursos.
que cuando el Estado quiere los consigue los recursos, digo, de hecho los conseguía para la CIDE o los consiguió para la CIDE. En este caso, ¿se tratará solo de una cuestión de plata, de fondos, o habrá algo más de fondo, una cuestión ideológica, el no interesarte la situación del otro y dejarte librado al azar? En su momento dijeron, el que tiene un hijo discapacitado es un problema suyo, que tenga un hijo discapacitado. Digo, me parece que hay algo más allá de lo estrictamente económico, ¿no? Y Paulo, sí, parecería principalmente porque, como vos bien dijiste, se han hecho modificaciones presupuestarias, flexibilizaciones presupuestarias para diversas causas, que incluso varias están mencionadas en esta sentencia que tenemos ahora para ejecutar. Y lamentablemente sí, da la sensación de que dentro de la línea de este Estado no está justamente defender al más débil, ¿no? Es como que lamentablemente parecería que las personas con discapacidad son algo prescindible, cuando en realidad yo siempre sostengo que si a la persona con discapacidad desde el primer momento en que tiene posibilidades de recibir una rehabilitación le brindan las herramientas necesarias, claro, más posibilidades tiene de llegar a requerir menos recursos el día de mañana. Si nosotros estamos colaborando en la rehabilitación de una persona con discapacidad, estamos apuntando a que esa persona pueda ser lo más autoválida posible. Y lástima que se vea de esa manera, pero si una persona es lo más autoválida posible, implica que va a recurrir a menos recursos económicos del Estado, porque va a poder trabajar, va a poder desenvolverse en su vida con la mayor normalidad dentro de sus posibilidades. Entonces, yo creo que también es una falta de empatía, porque si se viese a nivel económico, yo creo que si uno ve de esta manera en los números fríos, si uno brinda herramientas, llegan las soluciones. Si no las brindas, no llegan. Entonces, a la larga, sin lugar a dudas, va a requerir más acompañamiento económico una persona que no puede autovalerse que una que ha tenido las herramientas y lo ha logrado. Sí, y lo último que digo respecto a esto, y agradeciendo por supuesto tu amabilidad, es que aquí hay como un doble impacto, ¿no? El impacto sobre la persona con discapacidad que no tiene acceso a su tratamiento, que no tiene acceso a todo aquello que le brinde las herramientas para poder desarrollarse, como bien lo planteabas vos, pero por el otro lado hay un impacto en un contexto familiar que se ve permanentemente desgastado, perjudicado por todo esto, menoscabado. Digo, hay como un doble impacto en la situación, ¿no? En la persona en sí con discapacidad que necesita y requiere de todas estas atenciones, pero también en todo el núcleo familiar que lo rodea. Sí, Pablo, tal cual, porque, bueno, nosotros tenemos, digamos, en nuestro ámbito de trabajo, decir, ¿quién cuida al que cuida? Claro. ¿No? Porque el cuidador merece ser cuidado, merece tener la contención, pero además es un triple impacto, porque hay un montón de personas que son prestadores en discapacidad, que viven también de su trabajo, lógicamente, y que también ven a su vez repercutido en su familia, en su entorno familiar y en su economía, ante la situación esta de falta de actualización de los nomencladores, de demora en los pagos. O sea, nosotros pensemos que estuvimos más de un año sin una actualización del nomenclador en una época en donde hubo inflación, y en ese sentido yo siempre pongo el ejemplo de los transportistas, que el transportista tiene que cargar combustible para llevar a la persona con discapacidad a su terapia. Entonces, por más que las prestadoras, fonoaudiólogas, psicólogas, tengan buena voluntad y decidan no abandonar, digamos, el tratamiento con ese paciente al cual no le están pagando lo que corresponde, ni siquiera en tiempo y forma, pensemos en esta persona que además tiene que invertir, porque tiene que cargar el gasoil, lo tiene que poner el gas en su auto para poder trasladar a esa persona. Entonces, realmente afecta, como decía, no solo a las personas con discapacidad, a sus familias y a todo lo que es el colectivo de personas profesionales y prestadores que trabajan en ese ámbito. Lamentablemente es terrible lo que estamos pasando. Si bien es una situación que viene de larga data, porque lamentablemente el manoseo que sufre el colectivo de personas con discapacidad, la falta de actualización, el ninguneo por parte de los diversos digamos, partidos políticos que hemos tenido, digamos, en estos últimos años, ha generado que realmente la situación en la que se encuentre todo el colectivo, las personas, los familiares y los prestadores, es tremenda. Ojalá algún día se pueda reconocer el valor realmente que tienen tanto los prestadores y que las familias puedan contar con el apoyo necesario y que tengan lo justo. O sea, nadie pide un reconocimiento extra, sino simplemente lo que dice nuestra Constitución, ¿no? Que los derechos estén garantizados, que los que trabajan en esa área puedan recibir una justa retribución por una tarea prestada. Y bueno, que no tengamos que estar, como siempre, peleando por tratar de hacer valer los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias, porque lamentablemente es un ejercicio
la negativa ante cada presentación que se hace por pedidos de rehabilitación, de habilitación, hasta los más básicos, hasta prestaciones como fonoaudiología, como psicología. Siempre hay un recorte por parte de los agentes de salud en donde tratan de disminuir, ¿sí?, lo que es la prescripción médica. Y bueno, la gente lamentablemente no tiene a veces la información de qué es lo que corresponde y termina afrontando de manera particular, ¿no es cierto?, ciertas prestaciones y bueno, comienza todo un desfinanciamiento de la familia. La verdad que es un tema para seguir a lo largo, pero Seguro. no quiero robarles más tiempo. Ojalá que esto se pueda encaminar. Ojalá que así sea. Valeria, gracias por este contacto, gracias por estos minutos, gracias por acompañarnos con este tema tan importante y abogamos por que llegue la solución y por supuesto quedamos a disposición. Un gusto, ¿eh? Gracias, Pablo. Gracias por la invitación. A disposición como siempre. Gracias, Gaby. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Volvemos en un ratito. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Allí estaba la doctora Valeria Melacrino.